Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Tarkan Talks. Ya estamos por la edición número 30. En esta noche vamos a estar conversando desde Argentina con la doctora Gisela Medrano. Ella es nutricionista y bueno, vamos a conversar un poco sobre nutrición y cannabis y también queremos conversar un poco para debatir acerca de, ahí me está mandando la invitación la doctora, Tarkan. Es un registro que hay en la Argentina para poder inscribirse y tener acceso al cannabis medicinal. Controversia al respecto, así que seguro en el transcurso de la charla con ella vamos a estar tocando ese tema. Ahí está. Hola Gisela, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien por acá, un poco de calor. ¿Por ahí cómo Sí, estás? acá también, calor que ni te cuento. Las ventanas no se pueden abrir, el Está aire pesado. acondicionado hay que prenderlo en todos los ambientes casi. No queda otra. Sí, queríamos conocerte un poco más, bueno, que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en el tema del cannabis medicinal, cómo lo manejas en tu área, y nos gustaría conocer un poquito también sobre cómo se manejaría o cómo está involucrado el cannabis en la nutrición. Wow, bueno, es un mega capítulo, ¿no? Cuando yo veía ahí que habían promocionado nutrición y cannabis era wow, muy grande. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. A ver, vamos a tratar de dividir, porque vamos a tratar de dividir este tema en lo que tiene que ver con las propiedades nutricionales que nos puede dar la planta como producto alimenticio. Y después el otro tema, gran tema, es cómo utilizamos el cannabis con fines terapéuticos en ciertas dolencias, enfermedades o situaciones de salud, como pueden ser la obesidad, la diabetes tipo 1, tipo 2, o las complicaciones inclusive de la diabetes, como una retinopatía diabética o la neuropatía diabética. Para los que no son médicos, no sé si la gente que nos está escuchando, supongo que habrá médicos y no médicos, pero son complicaciones que he tenido realmente experiencia, me gustaría juntarla con todo el resto de los médicos, pero para que sea más fuerte, pero sí he tenido experiencia en este campo, tanto en el tratamiento del cannabis en la obesidad como en diabetes tipo 2 sobre todo, y en las complicaciones de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Empezando por la primera parte, que es el producto alimenticio que deriva de la planta de cannabis, eh, estamos hablando de la semilla de cáñamo. El cáñamo se diferencia de la planta de cannabis simplemente porque hay una diferencia de composición de cannabinoides. El cáñamo no tiene o tiene menos de 0,3% de THC. El THC, que es el fitocannabinoide con efecto psicoactivo, etcétera, etcétera, es el que no está en el cáñamo o está en esta proporción. De ese cáñamo surge la semilla de cáñamo. La semilla de cáñamo no tiene fitocannabinoides, sino que los fitocannabinoides están en los tricomas de las flores, de los cogollos de la planta. Entonces, por empezar, que es la pregunta de todos, ¿pero las semillas tienen THC y CBD? No, no tienen, salvo que estén contaminadas en el momento en que alguien, cuando las fue a sacar y se mezcló con la resina de los tricomas. Pero la gran importancia, y esto va un punto a favor para los que están plantando, para los que están cultivando cáñamo, es la propiedad que tiene de descontaminación del suelo. Las raíces, el sistema de raíces que tiene la planta es maravilloso y a tal punto que te limpia toda la porquería que estamos haciendo con los suelos, en los campos, en todos los lugares donde estamos cultivando los alimentos que después ingerimos, que muchos de ellos son metales pesados y esta planta depura ese suelo. Y como uno de los metales pesados que es muy común ingerirlos a través de los alimentos justamente es el cadmio. Y el cadmio es un metal pesado que tiene justamente la propiedad de destruir nuestro riñón e hígado. Y se mantiene en nuestro cuerpo, tiene una vida media larguísima, puede estar 10 a 30 años. Entonces imagínense la importancia que tiene para lo que tiene que ver con el cultivo con respecto a esta planta. Eh,
Yendo a la semilla propiamente dicha y a sus propiedades nutricionales, esa semilla se puede obtener tanto del cáñamo, de la semilla de cáñamo, podemos obtener aceites y esta semilla tiene muy buen contenido de ácidos grasos, muy buen contenido. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que la gente, los que no son médicos lo deben escuchar por todos lados, sí tiene omega 3, tenés que suplementarte con omega 3. Bueno, estas semillas de cáñamo tienen una relación omega 3, omega 6, 1,3 o 1,4. Es decir, una parte de omega 3 por 4 de omega 6. ¿Qué significa esto? La proporción ideal para incorporar con un alimento a nuestro cuerpo o para incorporarlo diariamente es que tengamos una ingesta de omega 3 y omega 6 en esta misma proporción que nos la provee la semilla de cáñamo. 1,3, 1,4 a 1,5. Y las dietas occidentales, llenas de carnes y llenas de porquerías, tienen una ingesta 1 en 20, 1 en 10 o 1 en 20, es decir, una parte de omega 3, 10 o 20, hasta 20 de omega 6. El omega 6 no tenemos que preocuparnos por incorporarlo como suplemento porque lo tenemos en gran variedad de los productos alimenticios que nos ven en la industria alimentaria. Simplemente con el hecho de agregar un poco de aceite vegetal tenemos omega 6. Pero el omega 3 no es tan fácil de incorporarlo. Entonces, ¿por qué es importante también, y relacionándolo con lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide? El omega 3 es el precursor de muchos endocannabinoides no canónicos. Es decir, a ver, tenemos un sistema endocannabinoide, nacemos con ese sistema endocannabinoide, lo digo en 3 palabritas como para los que no están en el tema. Este sistema endocannabinoide está compuesto por sustancias que fabricamos desde que nacemos. Desde el primer llanto ya venimos con fabricación de endocannabinoides. Estos endocannabinoides van a actuar en lugares sensibles, en lugares específicos que se llaman receptores. A partir de ahí van a generar una acción o un efecto sobre nuestro cuerpo. Y como todo lo que tenemos en nuestro cuerpo se regula, se inhibe o se estimula de acuerdo a lo que necesitamos. En este sentido, el sistema endocannabinoide se inhibe o se estimula de acuerdo a la demanda. Necesitamos, bueno, se estimula la fabricación de endocannabinoides, si no lo necesitamos más, se inhibe. Bueno, estos endocannabinoides canónicos se llaman, son el anandamide, el 2-araquidonilglicerol o el 2-AG. Estos dos provienen del omega 6 o ácido araquidónico. Y los no canónicos, que son otros, oleoletanolamina y otros, son no canónicos y tienen también receptores diferentes a los canónicos. No es el CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide canónico, sino son otros receptores, ya quizás en algún momento se los comente. Y esto, ¿cuál es el precursor? El omega 3. Entonces, en resumen, si yo suplemento con omega 3, porque el omega 6 ni me preocupa, porque realmente lo consumimos, si yo suplemento omega 3, puedo de alguna manera como potenciar o hacer más importante el sistema endocannabinoide, es decir, que lo puedo llevar a que aumente la síntesis de los endocannabinoides, que por algún motivo en nuestra vida, o por enfermedades crónicas, o por mala alimentación, o por polución ambiental, o por mucha fármaco ingerido, por lo que fuera, por algún motivo deja de funcionar ese sistema endocannabinoide y necesitamos justamente la planta es sabia, porque está ahí en la naturaleza para venir a ayudarnos a reemplazar eso que ya por algún motivo no sintetizamos más. Entonces, esto es como un paréntesis de por qué el omega 3 y omega 6 es tan importante, ¿no? En cuanto a la relación con el sistema endocannabinoide. Y en cuanto a la salud del omega 3 y 6, lo que hace es prevenir las enfermedades metabólicas o crónico-degenerativas, incluidas las neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y las enfermedades cardiovasculares, e incluido el cáncer. Entonces, miren qué importancia de tener un principio nutritivo tan importante que el omega 3 y 6 en las proporciones ideales para la salud en una semilla, en 30 gramitos, que sería como la porción de semillas de cáñamo, 30 gramitos de semillas de cáñamo. Por otro lado, tenemos las proteínas. Las proteínas en las semillas de cáñamo son espectaculares,
¿Cómo se mide la calidad nutricional de una proteína? Por la composición de aminoácidos, por la biodisponibilidad que tiene esa proteína y la digestibilidad. ¿Esto qué significa? Si es fácilmente digerible, si llega rápidamente a los lugares donde nosotros necesitamos. Y estas proteínas de la semilla de cáñamo tienen todas esas características. Es fácilmente digerible, tiene todos los aminoácidos esenciales menos la lisina, tiene como proteína, como aminoácido más abundante el ácido glutámico y la arginina. Y el ácido glutámico no es ni más ni menos que muy importante para nuestro cerebro. Entonces, y la arginina no es ni más ni menos que el precursor del óxido nítrico, que produce vasodilatación. Entonces, imagínense, ya vayan, imagínense, solo hablamos de una semilla, ni te cuento cuando hablemos de la planta y del cannabis terapéutico para estas dolencias justamente degenerativas, crónico-degenerativas. Hay dos proteínas, no sé si esto por ahí le interesa más a la población médica, a los médicos que nos puedan llegar a estar escuchando. Hay albúmina, en su mayor proporción es albúmina, de las proteínas que están dentro de la semilla, y una que se llama edestina. La edestina, que es una legumina, se llama así, bueno, no importa, no me van a matar los que no son médicos, pero tiene esta edestina, esta proteína, tiene la propiedad de sintetizar inmunoglobulinas. ¿Qué significa esto? Son anticuerpos, anticuerpos contra todos los bichitos que nos puedan venir a nuestro cuerpo, se defienden a través de los anticuerpos. Estos anticuerpos que son capaces de ser sintetizados por una de las proteínas de una semillita, van captando las propiedades que tiene esta planta y sus semillas. Después tenemos, esta edestina también tiene la propiedad de sintetizar inclusive hemoglobina y esta calidad de proteína o esta concentración proteica es mayor cuando le sacamos la cascarita a la semilla y no solo queda más concentrada, sino que además es una proteína de mayor digestibilidad. ¿Qué significa esto? Que de 85% pasa a 95% a ser más digerible, más fácilmente digerible. Por otro lado, esta semillita, protagonista de esta primera parte de la charla, tiene también hidratos de carbono y a expensas fundamentalmente de fibra insoluble. ¿Qué significa esto? Nosotros lo podemos utilizar como prebiótico, y acá viene otro término que quizás la gente no conoce. Nosotros tenemos un montón de microorganismos en nuestro cuerpo, ¿bien? Podemos tener microorganismos que se llaman microbiota humana, que desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies tenemos un montón de microorganismos que regulan nuestra salud. Lamento decirles que no regulamos nada nosotros, nos dominan un montón y miles y millones de bacterias, hongos, parásitos y protozoos en todo nuestro cuerpo. Imagínense que estas bacterias o estos microorganismos se alimentan de lo que nosotros comemos. Y dentro de lo que nosotros comemos es extremadamente importante la calidad. Bueno, sin ir al detalle de lo que debemos comer para mejorar nuestra microbiota, la fibra es uno de los aspectos a tener en cuenta. La fibra insoluble, que vuelvo a repetir, estamos hablando de la semilla de cáñamo, que su hidrato de carbono es la fibra dietética insoluble. Esta fibra dietética llega al colon sin digerirse y produce ácidos grasos de cadena corta, que son los que van a alimentar esta microbiota o estos microorganismos favorecedores de nuestra salud, es decir, que son apropiados para mejorar nuestra salud. Todas las enfermedades crónicas, quiero aclararles, que están vinculados con una microbiota absolutamente alterada. Y ya tienen nombre y apellido los bichitos que son malos y los bichitos que son buenos. Entonces, esto se llama prebiótico, es decir, el que alimenta a los microorganismos y favorece el crecimiento de estos microorganismos buenos. Entonces, esa propiedad la tiene la fibra de la semilla de cáñamo. Por el otro lado, lo que tenemos también en esta semilla de cáñamo es lo que se llama los fitoesteroles. Los fitoesteroles, ¿por qué son tan importantes? Porque inhiben la absorción de colesterol a nivel intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una persona con problemas de colesterol, le puedo dar, sí, un fármaco para que baje el colesterol. Pero si esa persona o prefiere no tomarlo, o yo prefiero probar con otros
ingredientes o con otras cosas, además de darle un plan alimentario adecuado a su situación, estas semillas de cáñamo tienen los fitoesteroles que pueden inhibir la absorción del colesterol en el intestino. E inclusive esto también es bueno para prevenir el cáncer de colon. Por otro lado, también es antioxidante porque tiene vitamina E. Y la vitamina E es más abundante que en las semillas de girasol, acá, en las semillas de cáñamo. Y por otro lado tiene compuestos fenólicos y carotenoides que también favorecen toda nuestra salud. Se puede hacer un capítulo entero de cada uno de estos componentes. Por otro lado, con respecto a los minerales que tiene esta semilla de cáñamo, el fósforo es el más importante y el potasio. Tiene muy poquito sodio y muchísimo potasio. ¿Por qué aclaro esto? Además de tener magnesio, mucho potasio y poco sodio, estos son 3 ingredientes que para los que tienen enfermedades cardiovasculares como hipertensión, los ayuda muchísimo. Entonces, tenemos otra característica sumamente importante, nutricional, que nos brinda la semilla de cáñamo para tener un óptimo estado de salud. Después también tenemos manganeso, zinc, hierro también está dentro de estas semillas, y calcio. ¿Esto por qué es importante? Porque primero para ayudar a todos los cultivadores de cáñamo que lo sigan haciendo y que no es algo menor. Por supuesto que es muy importante utilizar el cannabis con fines terapéuticos en medicina, pero no podemos dejar de lado que hoy día tenemos que regenerar o ayornarnos con cultivos o con alimentos que sean muy nutritivos, que estén poco procesados y que nos generen esto. Es un alimento funcional. Un alimento funcional se llama esto, a que es un alimento que genera beneficios para el estado de salud e inclusive para enfermedades, que las puede mejorar. Si nosotros pensamos... Sí. Una consulta nomás. ¿De qué manera podemos ingerir las semillas? ¿Y cómo sería una forma de poder conseguir y saber que estamos consumiendo semillas que son de cáñamo, por ahí que no son de cannabis? O sea, es como complicado para conseguirlo hoy, ¿no? Nadie te va a vender semilla de cannabis, o sea, de cannabis con alto contenido en THC para hacer una harina, obvio. Te van a vender la harina o el aceite. O sea, vos podés incorporar estas propiedades que tienen las semillas se procesan, se puede utilizar por la prensa, mecanismos que se utilizan para generar la extracción de aceite. Por un lado la extracción de aceite, lo que queda de resto, sacando las semillitas, perdón, la cáscara, que es lo que tiene más fibra, lo que tiene el resto, esa cosa restante después de sacar el aceite, es extremadamente rico en proteínas, como les comenté recién. Entonces tenemos o polvo proteico o harina de semilla de cáñamo. Acá en Argentina todavía no está, con todo este asunto legal, que si plantás el cáñamo piensan que estás plantando una droga, y que si plantás una planta de cannabis con un poco de THC, ya, aún cuando la ley se supone que nos cubre, nos ampara, a menos que estés registrado en Reprocan y que no más de 9 plantitas podés cultivar. Entonces, todo esto acá en este país es medio complicado, salvo que en algún momento yo he conseguido semillas de cáñamo por Mercado Libre. Obviamente no eran argentinas, eran importadas, y después no hubo más, o sea, desapareció, o porque, no sé, porque cayó la ley y no se podía vender eso, no sé. Pero la cosa es que tenemos que promover, así como el promover el consumo de cannabis terapéutico en el ámbito médico, deberíamos también promover el consumo de este tipo de alimentos y el cultivo también de este tipo de alimentos. Acuérdense lo que dije al principio, es un cultivo sustentable y que no afecta al medio ambiente, sino que al revés, lo favorece, nos limpia toda la mierda, toda la porquería que hicimos en nuestros suelos. Entonces, mirá lo importante que es. Así que sí, en esas 3 formas, en polvo proteico, en aceite y en harina. Se pueden hacer, vas a ¿Y la Estados Unidos semilla, y te morís de la comer emoción. directamente la semilla?
También, ¿Comer si vos directamente la semilla? también, si vos comés directamente la semilla, tenés que asegurarte de, primero, yo la hidrataría previamente como si fuera una semilla más, una de lino, una de girasol, una de sésamo. La activaría, trataría de evitar, si tiene algún antinutriente, trataría de llevarlo a la hidratación para evitar la incorporación de ese antinutriente. Pero sí, masticar, inclusive acordarse que está la cascarita que tenemos que masticarla. Nuestros dientes existen para masticar, masticar, masticar mucho y poder, antes de llegar al estómago, ya digerir el alimento en nuestra boca. Entonces, empezar a masticar bien esas semillas, darnos cuenta que cuanto más masticamos, más desintegrada va a estar la semilla y más propiedades vamos a obtener de lo que está dentro de la semillita. Por supuesto que si la industria nos acompaña, podríamos ir al supermercado Claro. a comprar harina de cáñamo, aceite de cáñamo y no tanto de todo lo demás. Recuerden la proporción de omega 3 omega 6. No existe alimento en el planeta que tenga esa proporción omega 3 omega 6. No existe. En serio no existe. Claro. Entonces es para tenerlo en cuenta. A los agricultores, a alguno que tenga por ahí campo, a los políticos, a todos, ayúdenos a que esto se haga así como la soja fue el boom. Bueno, que sea el boom algo que nos haga bien en la tierra, como esto. Eh, Totalmente de acuerdo. Yendo como al otro capítulo importante, que vos me preguntabas, ¿qué experiencia vos tenés con respecto al cannabis en tu experiencia dentro del área nutricional? No me voy a meter en otras áreas, me voy a meter solo en el área nutricional, porque me llegan también otros pacientes como médica clínica, me llegan otro tipo de patologías. Pero obesidad, diabetes es como, viste, las dos dolencias así, vedette de la nutrición. Eh, Ante todo, y esto es para todas las personas que nos vienen a consultar a un consultorio, porque creen en nosotros, confían en lo que les vamos a decir, por empezar, y si no confían, nosotros tenemos que tratar que confíen. Eh, lo más importante es evaluar bien a esa persona. No podemos ir y decir, sí que tenés dolor de cabeza, listo, toma, te hago una fórmula con THC, ratio 1 a 1 y vamos a hacer una dilución, primero vamos a empezar con unos 60, después vamos a ver si lo concentramos más, y empezar con una gotita. No, yo tengo que saber con quién vive esa persona, que se hace actividad física, si va bien al baño, si tiene factores cardiovasculares asociados o no, en caso de que estemos hablando de diabetes y obesidad, ¿no? Si está tomando muchos medicamentos, generalmente son personas que están tomando muchos medicamentos para la presión, para el colesterol, para los dolores, etcétera, etcétera. Para la depresión, porque muchas personas con obesidad sufren de ansiedad y depresión. Si son, por ejemplo, muy sensibles a los fármacos, entonces si son muy sensibles a los fármacos, generalmente vamos a encontrar que también son sensibles al efecto del cannabis. Entonces yo ahí voy a poder jugar con una dilución mayor en esas personas más sensibles. Si, por ejemplo, tuvo contacto previo con el cannabis o no, ¿qué concepto tiene el cannabis? Porque yo no puedo obligar a una persona a que tome el aceite de cannabis o o un macerado o una tintura o lo que fuera. Y por otro lado, cuando son personas añosas, encontrar una red de contención, una red de apoyo, porque yo le digo, tome una gotita 3 veces al día separado, 7 horas entre dosis y dosis, y se tira yo siempre le digo, mírelo frente al espejo, ¿no? Hasta que se va acostumbrando. Y hay algunos que si no se miran frente al espejo no sabe si le cayó 1, 2, 3, 5 gotitas y Quedó se el le chorro. saca. Claro, me dice, doctora, ya no tengo más aceite, ¿qué hago? ¿Cómo no? Pero si empezaste, no sé, hace 15 días y tendría que durarle 1 mes y medio o 2 meses, es porque necesitan a alguien que los ayude. Entonces, todos esos detalles son importantes a la hora de saber abordar a una De persona, acompañar, sí, sí, de sí, totalmente. acompañar, abordarlo. Es decir, esto es para todo. Un médico debe hacer eso, pero lo debe hacer, pero no sabemos que no pasa siempre. Con No. respecto a la obesidad, propiamente dicha, y el cannabis, yo escuché una vez a Meyulam decir, creo que fue en el Congreso Internacional de Cannabis, que estuvo Meyulam también dentro de otros grandes líderes de opinión del cannabis medicinal. Lo escuché hablar acerca de la combinación de CBD y beta-cariofileno. Hagamos un paréntesis acá. La planta no solo tiene cannabinoides, que sabemos que son más de 100 cannabinoides,
dentro de esos principios activos también están los terpenos, los flavonoides, etc. Dentro de estos terpenos, que no es ni más ni menos que quienes le dan el olor y el sabor al reino vegetal, no al cannabis solamente. Estos terpenos, uno de ellos es el beta-cariofileno. El beta-cariofileno es maravilloso y es el más abundante dentro del reino canábico. Y es el más resistente también a la volatilización cuando uno hace la resina para producir su aceite. Entonces se podría decir que el beta-cariofileno es uno de los terpenos que podemos conservar mejor en el producto final como es la resina. Este beta-cariofileno con el CBD se ha visto que es muy efectivo en las adicciones, en el mecanismo adictivo de una sustancia. Esa sustancia puede ser cocaína o puede ser alimentos. Sabemos que la conducta alimentaria está regulada por una red inmensa, inimaginable para quien no es médico, es una red inmensa, inmensa, con muchos cruces, y si falla una cosa, viene otra y puede reemplazar eso que está fallando. Todo esto pasa en el hipotálamo. Pero además nosotros ingerimos no solo porque hay hambre, sino también porque tenemos como estímulos de alguna manera cognitivos, es decir, me hace acordar esos ravioles a los que me hacía mi abuela o mi madre. Por otro lado, estamos invadidos por imágenes de coma la hamburguesa a 5 pesos con 50 con las papas fritas, entonces es barato, ya no es nada barato, ¿no? Pero antes era como barato, lleno de grasa, harinas, y eso te lleva a más comida. Todo esto es una conducta alimentaria que se vio en las imágenes, en las neuroimágenes, en los estudios de imágenes de cerebro, que cuando se exponía a una persona con obesidad frente a los alimentos, se activaban las mismas áreas en el cerebro que aquellos que consumían cocaína. Entonces, en base a eso yo dije, bueno, debe servir, no para todos los tipos de obesidad, o sea, estamos hablando de obesidad, no estamos hablando de sobrepeso estético, no, estamos hablando de obesidad, una enfermedad que sufre el sobrepeso y obesidad sufre el 60% de la población, imagínense lo importante que es. Si yo tengo este CBD y el beta-cariofileno, digo, lo voy a probar. Por supuesto que en el contexto de un plan alimentario adecuado, con actividad física, ¿no? Eso es obvio que lo incorporo. Y me llevé una grata sorpresa, porque pude confirmar que esta teoría de Mejulam, que hablaba sobre el efecto de estos dos componentes, el CBD y el beta-cariofileno, lo estaba viendo en las personas que tenían sobre todo atracones. Esta cosa de no poder, esta compulsión a la comida, de no poder frenar. Y me decía, recuerdo una frase de una de las personas que me consultó, esto es mágico, Gisela. ¿Por qué? Contame. Es mágico. Yo no pienso más en estupideces, no me tiro enfrente, no estoy todo el tiempo pensando en la comida. Es mágico, así. Y claro, no es magia, es ciencia. Y en la medida en que los médicos, y yo soy una de las primeras que fue muy ignorante en el tema, y valga otro paréntesis, mi hermano hace 15 años me viene diciendo, vos que sos médica podrías ayudar a muchas personas, vos que podrías con el cannabis, y no, vos porque fumás porro todo el día, no, pero él es cultivador, en California, en Brasil, vive afuera, no vive acá, ojalá lo tuviéramos acá, pero no está. Y él me hablaba de esto, y yo le decía, no, yo era la primera ignorante, la primera reacia a tomar el cannabis como un producto o un potencial terapéutico dentro de mi área o dentro de mi carrera como médica. Y bueno, como todos, nos metimos de alguna manera por algún familiar muy cercano, o por un caso muy, muy particular, muy cercano, en los cuales vi un resultado importante, beneficioso, y dije, pucha, acá pasa algo. Y ahí es donde me puse a estudiar y donde, cuando el posgrado de Marcelo Morante era presencial, pude con mucho placer hacerlo. Paréntesis aparte, volvemos a esto que estábamos hablando. Hay un motivo de ser por qué el CBD podría estar
ayudando a inhibir esa compulsión por la comida. E inclusive hay un circuito que tiene que ver con, a ver, no quiero asustarlos con mucho nombre, pero para que vean que existe la ciencia en esto y que no es un invento, el CBD estimula uno de los que ya están considerando como endocannabinoide, que es la oleoletanolamina, que es muy parecida en estructura química a la anandamida, que es otro endocannabinoide canónico. A ver si me seguís. Este estímulo de la oleoletanolamina por el CBD, esta oleoletanolamina actúa sobre los receptores GPR119 y también sobre los PPAR, los PPAR o PPAR. Son receptores que modulan o mejoran el metabolismo lipídico, glucémico e inclusive la oleoletanolamina se la describe como anorexigénica, anorexigena o inhibidor del apetito. Entonces ya por esa rama tenemos una explicación de por qué el CBD podría llegar a utilizarse como para tratamiento de este tipo de dolencias. Por otro lado, y yendo a la experiencia, lo que yo tengo en cuenta siempre es una persona que tiene obesidad, generalmente tiene una personalidad ansiosa. Y la ansiedad no es una boludez. La ansiedad realmente genera un trastorno a nivel convivencia, genera un trastorno a nivel convivencia consigo mismo y con el resto, y en las conductas sobre todo de este tipo, las compulsiones, o compulsión al trabajo, o compulsión a la comida, o lo que fuera. Entonces yo vuelvo al capítulo terpenos y empiezo a pensar, digo, bueno, beta-cariofileno ya sé, además es analgésico, o sea que la obesidad generalmente tiene muchos dolores en el cuerpo, articulaciones, que hasta que no bajan de peso, eso hay que tratarlo, el descenso de peso, porque si no, está bien, yo le puedo dar cannabis para el dolor, o me puede ingresar una persona al consultorio, la consulta por dolor, bien, subite a la balanza, le mido la altura, mirá, vos, le mido la cintura, digo, vos claramente tenés un diagnóstico de obesidad, y etcétera, etcétera, digo, mirá, vos tenés que, además del cannabis, para calmar un poco el dolor, tenés que bajar de peso, si no ese factor mecánico sobre tus articulaciones va a seguir estando. Entonces, volviendo a esta personalidad de la persona con obesidad, son ansiosos, entonces yo podría utilizar los terpenos también para eso. Dentro de mi fórmula magistral, porque yo le indico una fórmula magistral a esa persona, le digo, no, toma aceite de cannabis, le digo, no, tu aceite de cannabis va a estar formado por esto, y le van a agregar algunos cultivadores que ya están conscientes de la utilización de terpenos y de la importancia del agregado de terpenos a sus preparados, porque se volatilizan en el preparado, cuando los preparan de una determinada forma. El terpeno es muy volátil. Dijimos que el beta-cariofileno era como más resistente, pero el resto son muy volátiles. Entonces, uno de los cariofilenos, que no es el beta, sino que es el alfa, que se llama humuleno también, inhibe el apetito. Entonces yo le agrego también el humuleno, puedo también por ese mecanismo inhibir el apetito. Por el otro lado tenemos el limoneno y el linalol, que son ansiolíticos, entre otras cosas, antidepresivo, analgésico, etc. Pero son ansiolíticos. Entonces yo tengo el beta-cariofileno, el limoneno, linalol y humuleno. Una bomba divina para inhibir el apetito, para bajar la ansiedad, y le doy un predominio CBD. No le voy a dar más THC, salvo que tenga mucho dolor y le haga un ratio 1:1, la misma cantidad de CBD que THC, pero no le voy a dar, por otro lado, un predominio sativa. Ya sabemos que no hay índica pura, sativa pura. Hay índica sativa, es decir, que si yo le doy un predominio sativa, me va a caminar por las paredes una persona ansiosa. O sea, le voy a tratar de bajar, ayudo a esos terpenos, dándole una genética que sea predominio índica. Pero por otro lado, también tengo en cuenta el sueño en las personas que comen, que tienen obesidad, que sufren de obesidad, y en las que no también, duermen mal. Al dormir mal, hay una hormona que se llama grelina, se sintetiza en el estómago. Esa grelina, frente al ayuno, se dispara y dice,
quiero comer. Pero la grelina, cuando uno descansa mal, aumenta. Entonces tenés un estímulo del apetito todo el tiempo. Entonces, y por otro lado, la leptina disminuye, que es la hormona que nos frena el apetito. Entonces hay un desbalance, se perturba todo este equilibrio entre grelina y leptina, y tenemos una persona que tiene un estímulo al apetito. Si yo lo hago dormir bien y le doy un preparado nocturno, donde le puedo agregar CBN, que es un derivado del THC, es la degradación del THC, y le agrego mirceno, que es otro terpeno, que es el que tiene el mango. Si pudiéramos hacernos un licuado de mango, no sé, todas las noches, tiene mirceno, y ese mirceno lo ayuda a relajar los músculos. Entonces yo tengo una persona que va a dormir bien, que esa grelina, por lo menos mientras, con ese factor del sueño corregido, se va a corregir, y durante el día le bajo la ansiedad y le inhibo el apetito. Esto no lo digo yo, obviamente, no lo inventé yo, no lo descubrí yo. Es de todos los trabajos que se vienen haciendo. Es decir, esto no lo inventó una persona. Es la planta que fue haciendo su ejercicio sobre las personas y expusieron los efectos, y los más vivos lo estudiaron, y nosotros estudiamos de aquellos que y originalmente se pusieron a investigar sobre el tema. Por otro lado, es importante también tener en cuenta, y sobre todo en diabetes, que es otro gran capítulo, en diabetes también hay un mecanismo por el cual el sistema endocannabinoide y el fitocannabinoide, es decir, la planta y sus derivados, nos pueden favorecer. Y de hecho hay muchos ensayos clínicos realizados, y uno fue presentado en la revista Diabetes Care en el 2016, que el Diabetes Care, para los que no están en el tema, es una revista muy prestigiosa dentro de la población diabética, científica diabética. Uno de los estudios que se hicieron fue esto que había comentado hace un ratito, que el CBD estimula la oleoetanolamina. La oleoetanolamina es anorexigénica, y además a través de los PPR y GPR-119 estimulan la secreción de insulina. Además, también se ha visto que tienen un efecto de estimulante de las células beta del páncreas, cuando se lo aisló en tejidos aislados, en estudios preclínicos, es decir, no en humanos. Y en humanos se vio que afectaba beneficiosamente el perfil glucémico, el CBD. Cuando yo hablo de CBD, no digo demonicemos al THC. El THC está siempre presente, siempre, pero en mayor o en menor cantidad. ¿Por qué? Porque acá hay otro concepto sumamente importante también a tener en cuenta. Así como la planta es una farmacia, porque adentro de la planta tenemos una farmacia entera, cuando falta, es como una gran familia. 7 hermanos, papá, mamá, viven con la abuela, con el abuelo y los tíos. De repente, un día, desaparecieron todos y se quedó la madre sola. La familia ya dejó de estar. Algo falta en esa casa. Esto es lo que pasa cuando, y ya no funciona de la misma manera. Esto es lo que pasa cuando la industria farmacológica, la industria farmacéutica, quiere inventar una molécula sintética tratando de agarrar uno de los mecanismos de acción de uno de los principios activos de la planta. Y así fue como pasó con el Rimonabant. Rimonabant, yo soy de la época de que estuvo aprobado el Rimonabant, y de hecho venían los visitadores médicos a mi consultorio a ofrecerme el Rimonabant. Y ese fue mi primer contacto, 2007 estoy hablando, con el sistema endocannabinoide. ¿Por qué? Porque inhibía el receptor CB1, inhibe el receptor CB1, donde actúa el THC y se produce el factor estimulante del apetito, ¿no? Inhibía el receptor CB1, y de esa manera se producía una inhibición del apetito en la persona, un descenso de peso,
una regulación de la glucemia divina, de los lípidos, pero ¿qué pasaba? Tenía un efecto adverso, que era los pensamientos suicidas, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Estos efectos adversos no se encuentran con la planta. El problema es que quisieron aislar una molécula de esa planta que actúa en sinergia con el resto de su familia, con el resto de los componentes y principios activos de esa planta. Si yo quiero aislar a una persona de la sociedad, no va a actuar de la misma manera que si está dentro de una sociedad. Eso pasa con la planta. Fíjense que solo hablé un aspecto solo del CBD y cómo interactúa con dos receptores nada más, que actúa sobre otros receptores también, pero sobre los PPR y sobre el GPR119, y ya es un lío. Imagínense la cantidad de otros receptores en los que actúa, en forma equilibrada. Para mí la planta viene a darnos un equilibrio a nuestro cuerpo, no a desequilibrar y a usar una sola. Sí, por supuesto, puedo dar más de una que de otra, o jugar un poco con esto de los terpenos. Sí, eso está maravilloso y nos ayuda, pero están todos los componentes, están todos los personajes de la familia. Independientemente, bueno, hay un fármaco que actúa, un fármaco que se utiliza para diabetes, que son las tiazolidindionas, que actúan sobre estos PPAR en el mismo lugar donde actúa el CBD con la bolivioletolamina. Entonces ya hay un fármaco que actúa ahí, regulando la glucemia espectacularmente bien, pero tiene efectos adversos, cosa que el cannabis no. Entonces, empezar un poco y estoy hablando yo que no sé nada. Imagínate lo que se va a saber nuevo, lo que todavía no sé, y si nos juntamos todos, los que entre todos podemos aprender uno de otros y multiplicarnos para poder utilizar esta herramienta terapéutica de una manera mucho más adecuada. Ni tomarlo como un simple aceite, porque es un fármaco, no deja de ser un fármaco. No deja de prestar, no puedo dejar de prestar atención a los otros fármacos que está tomando esta persona. Por eso siempre insisto en lo que hablábamos hace un rato, de la manera en que yo abordo a esa persona para indicarle un preparado de cannabis. No es tomar que no pasa nada. No, espera, vení que vamos a evaluarlo. Mucha gente dice, yo llamaba solamente para que me diga qué aceite puedo tomar. No, pero pará. Entonces todo esto es sumamente importante. Tengo una pregunta allí Dale. sobre esto que acabas de decir. Hay toda una controversia medio que se está pasando, sobre todo en Argentina, con esto del Reprocan, y me saltó también, bueno, quedamos como en charlar un poquito, pero esto que está diciendo de que hay muchos pacientes o muchos usuarios bueno, que llaman al doctor porque solamente quieren la receta para poder inscribirse en el Reprocan, sin tener alguna patología o simplemente porque quieren cultivar y que no los moleste la policía. Quería saber un poco tu opinión al respecto, cómo ves desde adentro que está funcionando esto, qué tipo de consultas tenés. Reprocan está haciendo un trabajo maravilloso, pero como todo trabajo nuevo tiene sus falencias. Somos seres humanos y podemos cometer errores. No estoy dentro del Reprocan como para ver dónde está, en qué eslabón se está cortando el control de esto que vos comentás. Pero sin duda me han llegado muchísimas personas que me decían, sí, la llamo para el trámite Reprocan. Bueno, ok, entonces se le pregunta, ¿cómo es tu nombre primero? Bueno, Juancito, contame, ¿cuál es tu problema? No, yo quiero registrarme en Reprocan, pero ¿cuál sería tu problema de salud? ¿Qué es lo que vos sentís? ¿Qué síntoma tenés? ¿Qué enfermedad? ¿Qué dolencia? ¿Qué algo? ¿Qué condición de salud? No, yo lo que pasa es que quiero cultivar con el marco legal. Está buenísimo, me parece fantástico que cultiven con el marco legal. Pero para cultivar con el marco legal y utilizar un médico para que ponga su sello y su firma, ese médico no puede dejar de hacer una consulta como la que describíamos recién. Y esa consulta es la que después yo no puedo inventar y decir, tiene dolor, no sé, tiene fibromialgia cuando no la tiene, o tiene una cierta dolencia cuando no la tiene, porque yo me estoy jugando mi matrícula ahí.
Entonces, hay muchos profesionales que sí lo hacen, lamentablemente. Con el hecho de ir y cobrar una consulta más, lamentablemente en esto existe en todos los ámbitos de la vida. La gente miserable existe en todos los ámbitos de la vida. Y en esto también. En la población médica tendríamos que, entre nosotros, cuidarnos, porque esa gente que está quizás registrando a alguien que no viene sufriendo hace años de no poder cultivar su propia medicina para su dolencia o para su hijo, su hija, su madre, sino que lo que quiere es fumarse un porrito, que se lo fume y está todo bárbaro, pero que no involucre al médico para que invente algo para poder cultivar sus 9 plantas en el domicilio que vaya a declarar. Entonces, también hay otras personas que te das cuenta al toque que te dicen diagnóstico así de librito. Trastorno de ansiedad y depresión. Bueno, contame cómo comenzó todo esto. Bueno, no, bueno, bueno, anécdotas tengo miles, pero en definitiva lo que tenemos que lograr es concientizar a los médicos, aquellos que están haciendo miseria y que dejen de hacerlo porque van a ser buenos médicos si dejan de hacer eso. Y van a tener pacientes igual. No se van a morir de hambre y van a que dejen de estar atrás de un paciente. Uy, qué bueno, ahora el ReproCam me trae un montón de pacientes al consultorio, qué bárbaro, genial. Sí, sí, toma, dale mi sello. Toma, la secretaria firma, la secretaria llena el consentimiento informado, llena la declaración jurada y te das cuenta enseguida. Lo dijo en una oportunidad Marcelo Morante, que se da cuenta enseguida cuando eso era llenado por un médico o por un no médico. Porque ponen puro blef o ponen siempre lo mismo. Dolor. Y por eso no dan, no sé, yo me tomo el trabajo de hacer toda una historia clínica y traspasarlo al consentimiento informal y a la declaración jurada y hacer un resumen de historia clínica súper detallado. ¿Para qué? Para que esa persona hoy le aprueben su cultivo y el día de mañana no tenga problemas. Y yo tampoco tenga problemas. Y por otro lado hay que concientizar también a las personas. ¿Por qué? Porque empiezan como a golondrinear, digo, porque parecen golondrinas, mandan mensajes a diferentes profesionales. ¿Cuánto me sale escribir en el ReproCam? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Van preguntando todos y van al más barato. Pero no van al mejor, van al más barato. Entonces, también eso genera una confusión porque la calidad del profesional no se define por esto que están haciendo. Eh, y lamentablemente también tenemos de eso. Entonces, concientizar a las personas que van a consultar con un médico que esté capacitado, no que la toque de oído y que haya estudiado en el Google, que esté capacitado, que tenga experiencia y que se haya formado. Los que estamos formados nos falta formarnos un montón más, así que imagínense los que no lo están. Y hay mucho más por descubrir, que tenemos que ayudar a que esas cosas se vayan descubriendo con respecto al cannabis medicinal. Entonces sí, está bueno que lo hayamos tocado eso porque es un punto ético y moral que nos toca a los profesionales de la salud y a los médicos en este caso en particular, que somos los que sellamos y firmamos eso, ¿no? Y También considero que también desde la regla, desde la ley, también como que se debería amparar un poco a la persona que no quiere ir por una patología específica, porque si no es como que la única opción también para exacto, aquel cultivador o consumidor recreativo, que hay muchísimos, cae en la de tener que solicitar. Es como que la ley está también medio hecha como para caer exacto. en eso, entonces es como que se vuelve la La única ley opción por ahí para... sí, 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 totalmente de acuerdo. Todo va evolucionando, pero ya lo que se logró es un montón. Entonces, Sí, es coincido como que totalmente. veamos el vaso lleno y no el vaso vacío, lo que falta llenar. Dentro del vaso lleno ya la ley es importante. ReproCam es sumamente importante. No lo desprestigiemos entonces, porque el ReproCam fue hecho para aquellas Totalmente. personas
que vienen años y años pasando de diferentes especialidades, intoxicándose con un montón de fármacos, vienen hechos mierda, que la idea es justamente el ReproCan para esas personas que vienen recorriendo un camino eterno hasta que llegaron a la medicina canábica y dijeron, wow, ¿y por qué no lo puedo hacer en forma legal? ¿Por qué tengo que esconder mi cultivo? ¿O por qué tengo que esconder el frasquito? ¿O por qué no puede haber un lugar donde yo pueda comprarlo y que sea indicado por un médico y que... Entonces, me parece que el primer objetivo de ReproCan está cumplido, solo que los médicos tenemos que ser más éticos. Y ReproCan quizás Totalmente de acuerdo. lo que tendrían que hacer ahora es ajustar y ver quiénes están anotados como médicos, quiénes de esos están realmente bien formados. Por otro lado, el siguiente paso es, bueno, vamos a darle también permiso a las personas que quieren en forma recreativa consumir el cannabis, no tienen ninguna patología, ni dolencia, ni nada extraño, simplemente quieren relajar y que no necesiten al médico, que no nos pongan a nosotros en un aprieto, al médico a que ponga su sello e inventar un diagnóstico. Yo no lo voy a hacer, no lo pienso hacer ni ahora, ni mañana, ni nunca, pero sí conozco profesionales que lo hacen, inventan. Clarísimo, clarísimo. Bueno, la verdad que espectacular. Me parece que como vos dijiste en un momento que cada tema que tocamos es un capítulo en sí mismo y creo que puede derivar en un montón de subcapítulos para hablar. Me pareció muy interesante el tema de las distintas patologías nutricionales de las que hablaste y también las que han quedado afuera, porque pensaba también en el tema anorexia y cómo es el contrapunto de la obesidad y cómo también se puede tratar con un Sí, mismo, con la misma planta, ¿no? Entonces, hay muchísimo para conversar sobre esto y bueno, y perdón que te nada, interrumpa en sí, esto. decime. No, que en anorexia y bulimia, en trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, los dos cuadros clásicos de trastornos alimentarios, uno podría utilizar en anorexia una composición completamente diferente a la que hablábamos recién para obesidad. Y en la bulimia, una composición muy parecida a la que hablábamos recién en obesidad, ¿no? Entonces, vos fijate cómo un trastorno alimentario, que es un capítulo, hay dos fórmulas diferentes para una y para otra. Entonces, tomando un poco lo que suele pasar habitualmente, a mi tía le sobró un frasquito y se lo di a mi abuela o a mi sobrina que tiene, no sé, un trastorno alimentario, por ejemplo. No, pero es una porquería, le hizo mal, no le hizo bien. Eso es el aceite de cannabis es una porquería. ¿Qué pasó ahí? No hubo un profesional que sugiriera una fórmula adecuada para esa persona, sino que entre los conocidos se fueron tirando el frasquito de un lado al otro para, bueno, me sobró acá, me sobró allá, y ingirieron una fórmula que no era la que esa persona necesitaba. Entonces vos fijate qué importancia. Totalmente. Y los cultivadores son No, pero extremadamente es la importantes también. información, Es la información. Y muchas es la veces información. los cultivadores nos ayudan a los profesionales. ¿Por qué? Porque nos dicen, mira, tengo esta genética que tiene esta composición, o tengo este preparado con esta composición. Entonces uno sabe también con qué se encuentra en la realidad de lo que hay disponible para esa persona. Eh, bueno, los cultivadores son un capítulo aparte, ¿no? Que es dentro de la cadena de la medicina canábica, es uno de los eslabones también más importantes que hay. Es sumamente importante. Es quien va a producir tu medicina. O el que autocultiva o el cultivador que cultiva para otro. Es extremadamente importante el Coincido, papel del y cultivador. hay muchos que vienen hace muchísimo y luchando contra todas las trabas que han habido y jugándose su libertad y nada, y creo que son, como vos decís, es un eslabón sumamente importante entre el profesional y el paciente, Ujú. es importantísimo, así que desde acá les mandamos un gran abrazo a todos los que nos Sí, a miran, todos. Y para los que cultivan cáñamo sí, que también, tengan que para los que seguir. están intentando hacer un También, proyecto cáñamo. y que sean cada vez más, y que sean Sí, cada vez más. sí, sí, sí. Ojalá. Es el futuro, Pablo. Bueno, es el futuro, pero Sí, sí. absolutamente, y creo que, bueno, en cierta forma los gobiernos se están también dando cuenta del negocio que les va a implicar para ellos, y ahí es donde creo que cada vez va a haber más oportunidad también. Sí. Lamentablemente que es por eso, pero bueno,
Bueno, pero pensemos bueno, que hay va que a dar prepararnos. fuentes de trabajo. Pensémoslo así. No, absolutamente, que va a cuidar el suelo, como vos decías, la Mm, fitorremediación que es importantísima en todo esto y que también nos vendría con todo lo contaminado que deja el suelo la soja y nosotros como Argentina es un país tan productor de soja, la verdad que volver a poder cuidar nuestros suelos con una planta que encima tiene un montón de propiedades y aristas para poder hacer un montón de cosas con ella es fantástico. Así que bueno, totalmente, ojalá totalmente. que este año sea importante para poder seguir reglamentando bien y bueno, y que cada vez haya más acceso a la salud para más personas y como decía, más educación para seguir preparando a los profesionales, a los usuarios, a todos. Muchísimas gracias por el rato. De Ahí me han mandado un nada. montón de mensajes en la charla de gente que te agradece mucho por la información. Y bueno, obviamente te pueden contactar acá en tu Instagram, la gente que te Sí. quiera empezar a seguir, me imagino que por acá te pueden contactar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. @Medrano Gisela. Bueno, G, te agradezco Bueno, muchísimo, buenas noches y gracias. seguramente vamos a tener otras charlas porque la verdad que fue Ay, nos muy, faltó muy hablar un grato hablar con montón. vos. Sí. Sí, nos queda de todo, pero vamos a hacer seguro algún webinar para poder desarrollar más algún tema que te guste que toquemos. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, un abrazo a todos los que estuvieron presentes, a vos también, a todo Tercam, y gracias por la invitación a este vivo. No, gracias a vos por todo este rato, estuvo espectacular. Gracias, Bueno, G. Buenas gracias, un noches. besote. Chau, chau. Chao. Muy buenas noches a todos y todas y nos vemos en 15 días en otra edición de Tarkan Talks. Esta charla queda grabada, así que la pueden ver acá en el canal o en nuestra cuenta de YouTube. Muchísimas gracias.